Ok, y hablando de estrabismo, pues es muy notorio, ¿no? Cuando nosotros vemos, sobre todo cuando vemos de frente a una persona y vemos que mueve los ojos hacia un lado o hacia el otro, pues es muy sencillo identificar que esa persona pueda tener un estrabismo porque hay una asincronía en el movimiento de los globos oculares. Por ejemplo, aquí en este caso, en esta lámina, podemos observar que mientras esta persona está viendo al frente, pues los ojos se ven de manera simétrica o de manera sincrónica. Sin embargo, si le pedimos que dirija la mirada en el ojo izquierdo, si le pedimos que dirija la mirada hacia afuera, pues en el ojo derecho debería dirigirla hacia adentro, pero a cambio de eso el ojo se va hacia afuera. ¿Por qué? Porque seguramente el músculo recto medial no está jalando, no está realizando su función de traccionar hacia adentro este ojo, y entonces al no traccionar, él tracciona su antagónico, que en este caso el antagónico es el que tracciona hacia el otro lado, en el mismo ojo, que en este lado sería el recto lateral, y entonces tenemos que el globo ocular se dirige hacia afuera. Es decir, aquí tenemos lo que se conoce como un estrabismo esotrópico, que es cuando los globos oculares se separan. Si le pedimos al paciente que vea hacia afuera, con el ojo sano puede ver hacia afuera, pero con el ojo que está enfermo, en lugar de irse homólogamente hacia adentro para enfocar el mismo punto, como no está funcionando adecuadamente su músculo recto medial, que sería el homólogo del recto lateral del ojo izquierdo, entonces vemos como el globo ocular se dirige hacia afuera también. Este es un estrabismo esotrópico, o también se le llama estrabismo divergente. ¿Sí? Divergente, ¿por qué? Porque se separan los globos oculares. Cuando tenemos casos de estrabismo, este por ejemplo, vean, es un estrabismo al contrario, ¿no? Este es un estrabismo convergente. Aquí le pedimos a este niño que con su ojo derecho vea hacia arriba y adentro. Es decir, aquí le estamos pidiendo que con su ojo derecho active o contraiga su músculo oblicuo menor o oblicuo inferior, y pues ya vimos cuál sería el homólogo, ¿no? Del otro lado sería el recto superior. Pero si el músculo recto superior no está funcionando adecuadamente, el ojo se va a dirigir hacia adentro también. Entonces vemos, este es un estrabismo convergente. Si leemos el texto, nos dice: el estrabismo es la desviación del alineamiento de un ojo en relación al otro, es decir, no se dirigen hacia el mismo punto de visión. Implica la falta de coordinación entre los músculos oculares. Aquí acuérdense que hablamos de los músculos sincrónicos u homólogos. Esto impide fijar la mirada en ambos ojos en el mismo punto en el espacio, lo que ocasiona una visión binocular incorrecta. O sea, mientras este ojo se dirige hacia un punto, este ojo se dirige hacia otro punto, que puede afectar adversamente en la percepción de la profundidad. ¿Okay? Este es un estrabismo convergente. El que vimos anteriormente es un estrabismo divergente, pero en ambos casos vean cómo la mirada, ¿sí?, se dirige en diferentes sentidos y enfoca en diferentes puntos. Esto puede causar al principio lo que se conoce como diplopia, es decir, las imágenes las ven dobles. Pero nuestro sistema nervioso, nuestro lóbulo occipital, la región calcarina, donde se interpretan las imágenes, no está adaptada para ver dos puntos diferentes. Entonces generalmente le hace caso, por decirlo de alguna manera, o percibe únicamente las imágenes que se reflejan o que caen en un ojo, que generalmente es el ojo
que no está estrábico, el ojo que está funcionando bien. Y llega el momento en que ya no hay diplopia, pero nuestro sistema nervioso no percibe más que la imagen de un solo ojo. Ignora la imagen del ojo estrábico, y en este ojo estrábico, que en esta lámina pudiera ser este ojo, y acá en el estrabismo convergente pudiera ser este ojo, el ojo estrábico, la imagen no la proyecta, no la refleja, la ignora, únicamente acepta y percibe la imagen del ojo sano. Y como todo lo que no se usa se atrofia, si el nervio óptico de este lado no está siendo utilizado adecuadamente, si está siendo ignorado, entonces poco a poco se va disminuyendo la agudeza visual y los campos visuales del ojo estrábico. Este niño puede que vea bien, pero ve bien con un ojo nada más. El otro ojo está sano anatómicamente. Sin embargo, como no se dirige hacia el mismo punto, la corteza cerebral occipital lo ignora y poco a poco va a ir perdiendo la agudeza visual. Entonces, a pesar de estar anatómicamente sano, este ojo va a ir deteriorándose, va a ir degenerándose, y a eso se le llama ambliopía. Para ser un poquito más preciso, la ambliopía es la pérdida progresiva de la visión o de la agudeza visual y la resolución visual en un ojo sano, ¿sí? En un ojo anatómicamente sano. Y de las causas más importantes de ambliopía, tal vez la número 1, es el estrabismo, ya sea estrabismo convergente o estrabismo divergente. Nuestra corteza visual no está adaptada para percibir dos puntos, para percibir con claridad dos puntos diferentes. Y entonces únicamente refleja, únicamente integra un punto, que es el que ve el ojo sano. El otro lo ignora. Se deteriora y poco a poco se va perdiendo la agudeza visual en ese ojo. Y sí, puede ser que en un momento dado, si esto no se trata, no se maneja a tiempo, pueda perder por completo la visión del ojo, del ojo estrábico, y decíamos, eso se le llama ambliopía. ¿Sí? Ambliopía, pérdida progresiva de la visión en un ojo anatómicamente sano. Aquí tenemos otro estrabismo. ¿Okay? Aquí tenemos otro estrabismo en el cual vemos, no es un estrabismo muy marcado, pero sí vemos que mientras este ojo, mientras este globo ocular está en el centro, este está ligeramente cargado hacia afuera. Esto nos habla de una falta de sincronía de los globos oculares. ¿A qué se debe esto? Pues la causa puede ser local, es decir, puede ser en el músculo, en los músculos homólogos o en uno de los músculos homólogos, o el problema puede ser a nivel del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. ¿Ok? Como nos dice el texto, cuando el estrabismo es congénito o se desarrolla durante la infancia, puede causar ambliopía, que ya dijimos lo que es la ambliopía. El cerebro ignora la visión del ojo desviado, aunque éste sea capaz de ver con normalidad, y se va atrofiando. Los tipos de estrabismo incluyen, pues hay diferentes tipos, ¿no? La esotropía, la endrotropía, ya decíamos, el estrabismo convergente, el estrabismo divergente, aunque puede haber también hipertropía e hipotropía, aunque son menos comunes, que es cuando hay una desviación vertical, es decir, imagínense ustedes, aquí están los dos ojos,
uno está viendo para arriba y el otro está viendo para abajo. Es más raro, ¿no? Lo más común son los estrabismos, ya sea los entrópicos o convergentes, en donde un ojo, o mejor dicho, ambos ojos se van hacia el centro, ¿sí? Un estrabismo convergente sería así, y un estrabismo divergente pues sería así, ¿ok? Convergente, divergente. Si es divergente se le llama endotropía. Esto vamos a quitarlo porque se puede confundir con exotropía. Y si es divergente se llama exotropía. Bien. Eso es en relación al estrabismo. La córnea. Acuérdense que estamos hablando por estructuras. Hablamos de la esclera, hablamos de la inserción de los músculos de la esclera. Ahora vamos a hablar de la córnea. La córnea, ya lo dijimos, se continúa o es la continuación de la esclera hacia la parte anterior del ojo. Es todo esto que tenemos aquí. Y el sitio donde se unen o donde se separan, como le quieran llamar ustedes, la esclera y la córnea, una vez más lo vamos a repetir, se le llama limbo esclerocorneal. El limbo esclerocorneal. Bien, ya hablamos de la conjuntiva, aunque vamos a volver a hablar un poquito más adelante de ella. Pero toca hablar de la córnea. La córnea, como dice el texto, es una estructura transparente, convexa, ubicada en el centro y delante del ojo. Está limitando la cámara anterior que está por delante del iris. Normalmente la córnea debe ser avascular, no tiene vasos sanguíneos, de tal forma que si se observa vascularización de la córnea, esto es signo de enfermedad. Algunas lesiones, especialmente cicatrices, pueden poner la córnea de color blanco o con manchas blanco-amarillentas que no dejan pasar la luz hacia el interior del ojo y por consiguiente no permiten la buena visión. Esto sucede cuando hay infecciones o hay laceraciones en la córnea que dejan cicatrices, que veremos más adelante. A esas cicatrices de color blanquecino o blanco amarillento se les denominan leucomas. Y obviamente un leucoma, imaginen ustedes una lesión en la córnea, sea por un golpe, por una abrasión, por una úlcera o por una infección, una opacidad en la córnea, decíamos se llama leucoma. Obviamente nos va a interferir con la visión. Entre más central esté el leucoma, entre más central esté la opacidad de la córnea, pues mayormente interferirá con la visión, sobre todo si está sobre la pupila. Esta figura ya no la voy a volver a explicar, ya la explicamos previamente en otro video o en otros videos. Entonces un leucoma es una opacidad de la córnea. No confundir con las cataratas, que son opacidades. Las cataratas son opacidades del cristalino. ¿Okay? Leucoma es opacidad de la córnea, que repito, puede ser por golpes, por úlceras, por infecciones, como vamos a ver más adelante. La córnea histológicamente tiene 5 capas, es muy sensible, es decir, tiene bastante sensibilidad, lo que explica el intenso dolor que resulta cuando hay inflamación de ella. La inflamación de la córnea, por cierto, de una vez lo pondremos, se llama queratitis. No se llama corneitis, ¿no? Se llama queratitis. Queratitis, inflamación de la córnea.
¿Ok? La inflamación de la córnea puede o no dejar leucomas, depende qué tan profunda sea esta inflamación. Y decimos tiene 5 capas la córnea. Este es un corte histológico de una córnea. Veamos cuáles son las 5 capas. La capa más externa, voy a cambiar el color porque el blanco como que no sirve mucho aquí. La capa más externa es el epitelio. ¿Sí? Es la capa más externa, es la capa que da hacia afuera, ¿no? Hacia el entorno, el epitelio. Ese epitelio descansa sobre una membrana basal, que aquí la estoy delimitando yo, y esa membrana basal se llama membrana de Bowman. La membrana de Bowman. Mientras las lesiones externas, fíjense bien, mientras las lesiones externas, golpes, irritaciones, infecciones, se circunscriban al epitelio y no rebasen la membrana de Bowman, no dejarán cicatriz. Mientras no rebasen la membrana de Bowman, no va a haber leucomas. El problema es cuando ya rebasa la lesión la membrana de Bowman y pasa a la siguiente capa, que es la capa más gruesa, que es el estroma. El estroma está conformado por tejido conectivo avascular. Se nutre por difusión de las capas vasculares del ojo. ¿Okay? Tiene fibras delgadas, tiene células, pero debe ser avascular y transparente. Es tejido conectivo. Cuando las lesiones ya involucran al estroma, las células que se encuentran aquí, que son fibroblastos principalmente, producen fibras colágenas, que son las que nos van a formar los leucomas. Más abajo, donde termina el estroma, que repito es la capa más gruesa de la córnea, hay otra membrana basal que es más delgada, y esta membrana basal se llama membrana de Descemet. ¿Sí? La membrana de Descemet. Y sobre esa membrana de Descemet descansa otro epitelio, que es un epitelio plano simple, al cual se le llama endotelio. Entonces, de afuera hacia adentro, las 5 capas de la córnea son, primero, el epitelio, que es la más externa. Ese epitelio descansa sobre la segunda capa, que es la membrana de Bowman. La membrana de Bowman separa el epitelio de la capa más gruesa, que es el estroma, en donde hay múltiples células, fibroblastos, fibras delgadas. Luego viene otra membrana basal delgadita, que es la membrana de Descemet, y sobre esa membrana de Descemet descansa la capa más interna, que es el endotelio. Ya después del endotelio está la cámara anterior. ¿Ok? Aquí, donde puse cámara anterior, ya tenemos humor acuoso. Aquí la tenemos nuevamente. ¿Sí? Tenemos el epitelio. ¿Okay? Todo esto es el epitelio. Tenemos la membrana de Bowman, que es la membrana basal de ese epitelio. Tenemos el estroma. Tenemos esta membrana basal, que es la membrana de Descemet. Y tenemos el endotelio. Y lo que vemos ahí de color negro, pues ya es la cámara anterior.
que como ya lo mencionamos previamente, está llena de humor acuoso, dándole tensión en este sentido al globo ocular. ¿Okay? ¿Cuáles son las funciones de la córnea? Protege a los ojos de elementos dañinos como gérmenes, tierra, polvo, polen, etc. Claro, con cooperación de los otros anexos del ojo, principalmente los párpados. ¿Okay? Es el primer órgano de refracción, es decir, enfoca la luz que entra al ojo, refracta. Y evita la entrada de los rayos ultravioletas del sol, es decir, protege. La córnea siempre debe de estar húmeda, ¿okay? Siempre debe de estar húmeda, y para eso sirven las lágrimas de las cuales hablamos al principio de este tema. Siempre debe de estar húmeda, porque una córnea que se reseca es una córnea que se va a inflamar, ya dijimos, la queratitis, y puede ser que la queratitis nos lleve a la ulceración. Insisto, para que haya ulceración, la lesión debe llegar hasta el estroma. Si hay una laceración o la misma resequedad únicamente nos daña el epitelio sin rebasar la membrana de Bowman, no habrá cicatriz. Pero si rebasa la membrana de Bowman, entonces se nos formará lo que ya mencioné, que se le conoce como leucoma, que es una cicatriz de color blanco, por eso se llama leucoma. Acuérdense que el término o el prefijo leuco significa blanco. Leucoma, ¿okay? Es una mancha blanca en la córnea. El iris. El iris es lo que le da el color, es lo que le da el color al ojo. Su pigmentación depende en buena medida de la melanina. Y la pigmentación por melanina pues dependerá de cuestiones principalmente de índole racial, de índole genética, ¿ok? Normalmente el iris debe ser circular, ¿sí? Debe formar un círculo casi perfecto. Esta figura ya la habíamos visto antes. El iris, lo mencionamos ya previamente, su diámetro debe medir entre 8 y 10 milímetros. En el centro debe estar la pupila, que es una ventana, como ya lo mencionamos, por donde entra la luz y entran las imágenes. La pupila tiene su músculo constrictor de la pupila, del cual ya hablamos, y tiene su músculo radial, que genera que haya, si se contrae el músculo radial, recuerden que el músculo radial está inervado, o radial o periférico, o músculo del iris, está inervado, este músculo radial está inervado por el sistema simpático, y cuando se contrae, jala la pupila hacia afuera y produce midriasis. Mientras que el músculo constrictor de la pupila, que está inervado por el parasimpático, lo voy a poner para acá para que no se confunda, está inervado por fibras parasimpáticas del tercer par craneal. Cuando se contrae el músculo constrictor de la pupila, pues nos va a generar miosis. Ahora, volviendo con el iris. Nos dice el texto, es la estructura circular que da color a los ojos, se encuentra ubicado detrás de la córnea. ¿Okay? Ya recuerden, el espacio entre la córnea y el iris es la cámara anterior, presenta una abertura circular en su parte central llamada pupila, que es de color negro. No es que sea de color negro, es que sencillamente no es ninguna estructura, es una ventana, y lo que está del otro lado, pues obviamente como no está iluminado, pues se ve de color negro. El tamaño varía con la luz, ¿okay? La pupila, recuerden,
también lo mencionamos, debe medir entre 2 y 5 milímetros. ¿Okay? Menos de 2 es miosis, más de 5 es midriasis. El iris mide, decíamos, alrededor de 0.8 o puede llegar hasta 10, 0.8 centímetros u 8 milímetros, puede llegar hasta 10 milímetros. Y los músculos del iris, que ya mencionamos, el músculo radial y el músculo constrictor, pueden generar midriasis o miosis, dependiendo de la estimulación. El cuerpo ciliar. Aquí tenemos, vamos a cambiar el color ahora sí. Aquí tenemos el cuerpo ciliar. Okay, este es el cuerpo ciliar, que le da vuelta al globo ocular y acá está del otro lado, ¿no? El cuerpo ciliar se encuentra entre el iris y la coroides. Recuerden que todo el complejo de cuerpo ciliar, iris y coroides se llama uvea. Es importante porque aquí se produce el humor acuoso que va a determinar la presión dentro de los ojos. Y recuerden que el humor acuoso también impide las sinequias, es decir, las adherencias, ya sea entre córnea e iris o entre iris y cristalino. El cuerpo ciliar y sus músculos intervienen en la acomodación, que es el enfoque de la imagen a ciertas distancias. ¿Okay? Ya hablamos hace ratito de que el cuerpo ciliar tiene un músculo que se llama músculo ciliar y que este músculo ciliar, ya sea que esté relajado o esté contraído, moverá, estirará o relajará las fibras de la zónula de zinc para que el cristalino, ya sea que se haga ovoide, acuérdense que se hace ovoide cuando el músculo se contrae, o se haga redondo, el cristalino, cuando las fibras o cuando el músculo, ciliar se relaja, ¿no? Esto lo explicamos en uno de los videos anteriores. Bien, la coroides es continuación de la uvea, es decir, la coroides es continuación de el iris y el cuerpo ciliar. Es la capa media y vascular, media y vascular del globo ocular. ¿Okay? Está situada entre la esclerótica y la retina. La función es nutrir la retina. Debido a la íntima relación entre coroides y retina, las enfermedades de la coroides afectan casi siempre a la retina, es decir, es raro ver una coroiditis aislada. Es mucho más frecuente que cuando hay una inflamación de la coroides o una inflamación de la retina, lo que tengamos no sea nada más una retinitis o una coroiditis, sino una coroido-retinitis o una corioretinitis. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más adelante de ello cuando hablemos de uveitis, pero por lo regular estas dos capas internas, la retina y la coroides, son tan delgadas y están tan relacionadas entre sí que cuando se daña una, por lo general se daña la otra también. El cristalino, ya hablamos de él, ya dijimos que el cristalino es una lente biconvexa del cual depende la acomodación de las imágenes, refracta las imágenes. Y decíamos que su forma, que puede ser ovoide o puede ser redonda, dependerá de que las fibras de la zónula de zinc estén tirando de él o no. Ya dijimos que las fibras de la zónula de zinc jalan al cristalino y lo vuelven ovoide cuando el músculo ciliar
se relaja. ¿Sí? Cuando el músculo ciliar se relaja, jala las fibras de la célula de zinc y el cristalino se vuelve ovoide. Caso contrario, cuando el músculo ciliar se contrae, las fibras de la célula de zinc se estiran o se relajan y el cristalino se hace redondo. Y desde luego, ya sea que esté ovoide o esté redondo, pues la capacidad de acomodación y la capacidad de refracción cambiará.